Hay algo interesante sobre las personas falsas. Casi nunca se presentan como falsas. De hecho, muchas veces parecen agradables, amables, incluso cercanas. Pero si prestas atención a su comportamiento, empiezan a aparecer ciertas señales. Pequeños detalles que revelan cómo es realmente esa persona. Bienvenidos a PsicoClips, un espacio donde hablamos de psicología, sin adornos y sin autoengaños. Aquí no romantizamos lo que duele, lo entendemos. Hoy vamos a ver 6 comportamientos que suelen delatar a una persona falsa. Comportamientos que aparecen en el trabajo, en grupos de amigos e incluso dentro de la familia. Y cuando empiezas a notarlos, muchas actitudes empiezan a tener mucho más sentido. Comportamiento 1. Te halaga en público, pero te critica en privado. Este es uno de los comportamientos más comunes. En público, esa persona parece apoyarte, te felicita, habla bien de ti. Pero cuando no estás presente, el tono cambia completamente. Aparecen críticas, comentarios negativos o pequeñas insinuaciones. Explicación psicológica. Este comportamiento suele estar relacionado con la necesidad de mantener una buena imagen social. La persona quiere parecer amable frente a los demás, pero al mismo tiempo expresa su verdadera opinión en privado. Comportamiento 2. Cambia de personalidad según con quién esté. Otra señal muy común es cuando alguien cambia completamente dependiendo del grupo. Con unas personas es amable, con otras es frío, con otras actúa como si fuera alguien completamente distinto. Hay algo curioso sobre las personas falsas. Rara vez muestran su verdadera personalidad desde el principio. Al contrario, muchas veces parecen extremadamente agradables, son simpáticas, son atentas, incluso pueden parecer muy interesadas en tu vida. Pero con el tiempo, empiezas a notar pequeños cambios, pequeños comentarios, pequeñas actitudes. Y ahí es donde empiezas a entender que esa versión amable quizás no era tan auténtica. Explicación psicológica. Esto ocurre cuando alguien intenta adaptar su personalidad para encajar o agradar. Pero cuando ese cambio es constante, empieza a sentirse poco auténtico. Hay personas que incluso hablan de forma distinta según con quién estén. Cambian el tono, cambian la actitud, incluso cambian su forma de pensar. No porque hayan cambiado de opinión, sino porque quieren agradar al grupo que tienen enfrente. Comportamiento 3. Solo aparece cuando necesita algo. Hay personas que parecen desaparecer durante semanas o meses, pero curiosamente, cuando necesitan algo, aparecen inmediatamente. Te escriben, te llaman o te buscan. Explicación psicológica. Esto suele reflejar una relación basada más en interés que en conexión real. La persona aparece cuando obtiene algo y desaparece cuando ya no lo necesita. Comportamiento 4. Compite contigo de forma pasiva. La competencia no siempre es directa. A veces aparece de forma muy sutil. Si mencionas un logro, esa persona menciona otro. Si cuentas algo que hiciste, ella responde con algo parecido, pero un poco mejor. De hecho, muchos psicólogos sociales han observado algo interesante. Las personas falsas suelen invertir mucha energía en cómo son percibidas, no necesariamente en cómo son realmente. Por eso muchas veces, cuidan mucho su imagen pública, intentan parecer agradables y evitan mostrar rasgos negativos frente a otros. Pero cuando se sienten cómodas, o cuando creen que nadie está observando, es cuando su comportamiento cambia. Explicación psicológica. Este tipo de comportamiento muchas veces nace de la comparación constante. La persona siente que necesita demostrar que está al mismo nivel o por encima. Algo curioso de estas personas es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están compitiendo. Para ellos, la conversación se vuelve una especie de comparación constante, donde cada logro del otro activa la necesidad de mencionar uno propio.
Comportamiento 5. Te apoya, pero con sarcasmo. A veces alguien parece apoyarte, pero el tono tiene algo extraño. Dicen cosas como, qué bueno que te salió bien, pero lo dicen con un tono que suena diferente, casi como una broma o una crítica disfrazada. Explicación psicológica. El sarcasmo muchas veces funciona como una forma de expresar algo negativo sin decirlo directamente. Comportamiento 6. Habla mal de todos. Hay una señal que casi siempre revela cómo es una persona. Cuando alguien habla mal de muchas personas, de amigos, de compañeros, de conocidos, es muy probable que también hable así de ti cuando no estás. Explicación psicológica. Esto suele indicar un patrón de comunicación basado en la crítica constante, y ese patrón rara vez se limita a una sola persona. Hay algo interesante sobre este comportamiento. Las personas falsas muchas veces creen que hablar mal de otros las hace parecer más interesantes o más cercanas, pero en realidad termina revelando mucho sobre su carácter. Hay algo curioso cuando empiezas a notar estos comportamientos. Muchas veces no aparecen todos al mismo tiempo. Una persona puede mostrar solo uno o dos, y por eso al principio cuesta identificarlos. Porque cada comportamiento por separado puede parecer algo pequeño. Un comentario aquí, una actitud allá, una reacción extraña en una conversación. Pero cuando empiezas a ver varios de estos comportamientos juntos, la imagen cambia. Lo que antes parecía algo aislado, empieza a verse como un patrón. Y es ahí cuando muchas personas empiezan a entender realmente cómo es esa persona. También es importante entender algo. Nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Todos podemos decir algo incorrecto alguna vez. Pero la diferencia está en el patrón. Cuando estos comportamientos aparecen una vez, puede ser solo un mal momento. Pero cuando aparecen constantemente, cuando se repiten una y otra vez, entonces ya no es casualidad. Empieza a ser una señal clara sobre cómo es realmente esa persona. Reflexión. Las personas falsas no siempre se identifican de inmediato. A veces parecen amables, a veces incluso parecen buenas amigas. Pero con el tiempo, los comportamientos se repiten y esas pequeñas señales empiezan a aparecer. Conclusión. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Has notado alguno de estos comportamientos en alguien cercano? ¿O crees que alguna vez conociste a una persona así? Te leo en los comentarios. Si quieres seguir entendiendo el comportamiento humano, suscríbete a Psicoclips. Nos vemos en el siguiente video.